Señor Jesucristo. La paz de Dios que sobrepasa siempre todo entendimiento sea con cada uno de ustedes en esta noche maravillosa del Señor. Me place saludarlo de verdad. Lluvia de vida, Iglesia del Nazareno desde el sur de Carolina. Les saluda a todos en cualquier lugar del mundo y aquí en esta comunidad, en el nombre del Señor. Sepa que hay un pueblo, hay unos hermanos que oran. Hay un pueblo que le ha creído a Dios y seguimos orando y creyéndole al Señor. Hoy tenemos un mensaje poderosísimo, hermano. Espero que ese mensaje hoy le ayude a levantar su vida. Recuerde que los viernes tratamos de tener un mensaje educativo, un mensaje de enseñanza. Tal vez no es una predicación tan libre como la del domingo. Tratamos de que el viernes también tenga una palabra. Invito a todos los hermanos alrededor del mundo, no sean cristianos domingueros solamente, hermano. Hay que buscar a Dios todos los días en la semana. No solamente un día religiosamente, no, hay muchos más días para buscar del Señor. Vaya conmigo a la escritura, Isaías en el capítulo 11. Profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo, ¿cuál Hijo? El Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo, del que estábamos cantando ahorita, que se manifieste siempre en medio de su pueblo. Y dice las sagradas escrituras: y reposará sobre él, mire esto, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dígale al que está a su lado, dígale: los 7 Espíritus de Dios. Ahora sí, ore conmigo. Padre, en esta noche, en este momento de la eternidad, te pido que hables hoy una vez más a mi corazón. Y yo quiero saber de qué se tratan esos 7 Espíritus de Dios, en qué consisten, para quién son, cómo son. Señor, ayúdame a entender. A ti te pido, amado Espíritu Santo de Dios, que abras la cortina, esa misma cortina que un día se rompió cuando Cristo entregó su vida en el Calvario, aquel velo gruesísimo del templo que no podía ser roto ni siquiera por 2 juntas de bueyes, dice la escritura, que podían amarrar bueyes al lado y lado de a 10 y no era posible romperlo porque aquel velo era gruesísimo. Pero ese velo se rompió y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo se haga real en nosotros en esta noche. Amado, tome asiento, diga conmigo: gloria a Dios. Y dice la escritura acerca de los 7 Espíritus de Dios. Hemos estado tomando una serie estos últimos viernes hablando acerca del Espíritu. Y cómo, amados, no hablar, iglesia, del Espíritu. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién? ¿De Zoroastro, de Calimán, de Confucio? Si el Espíritu Santo hoy vive en la iglesia, el Espíritu Santo hoy está en medio de su pueblo, Él está haciendo la obra, la cual fue designada para Él. Jesús vino, hizo su obra y la cumplió y regresó al seno de su Padre. Está sentado a la diestra de la majestad. El sumo sacerdote que hay en los cielos se llama Jesús, no hay otro. Usted no va a encontrar allá 4 a 5, no, está el Señor. Él es el sumo sacerdote, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, por el cual se doblará toda rodilla, aún de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, hermano. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy el día el mundo está perdido, hermano. Hoy en día el mundo no está disfrutando de estos maravillosos 7 Espíritus de Dios. Hoy en día el mundo se hinca y se arrodilla en nombre de otras cosas, en nombre de religiones, en nombre de sistemas de pensamientos, y se arrodilla en nombre de criaturas, hermano, en nombre de cosas que fueron creadas por Dios. Los seres humanos, las plantas, los animales, fueron creación de Dios.
Han sido creados por Dios. El toro al que muchas comunidades adoran, el becerro que le hacen fiesta, luces, se hincan, le besan, fue creado por Dios. Hermano, es increíble cómo los hombres alrededor del mundo le hacen culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Amén, dice Romanos capítulo 1. Es la gran paradoja hoy que tenemos. Hermanos, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no estamos hablando de ellos como algo separado. Usted tiene que tener en cuenta esto. No vaya a creer que son 7 espíritus independientes. No, hermano. Son 7 espíritus que trabajan en armonía. Nadie entiende cómo funciona Dios. Mucha gente no entiende. Dice que son 3 dioses diferentes. Que el Padre por allá es un Dios, que el Hijo es un Dios, que el Espíritu por allá aparte es otro Dios. No, ellos 3 trabajan en unidad. Pero es difícil que el mundo lo entienda. Hay gente que no lo entiende. Yo le decía el otro día el ejemplo. Usted coloca un huevito y un huevito tiene cáscara. El huevito tiene clara, pero el huevito también tiene yema. ¿Y deja de ser huevo? No, es un huevo, hermano. El agua, usted no la puede ver. Eso me lo enseñó mi papá cuando era niño. Es H2O, ¿cierto? El agua es líquida. El agua puede ser gaseosa, se puede evaporar. Usted puede ver cuando el sol sale después que ha llovido, cómo comienza a levantarse el agua, ¿cierto? Y el agua también es sólida. Váyase, dése una vueltica por los polos y verá. O ahorita, en invierno, con un hielo, se vuelve roca y te puede lastimar. Pero sigue siendo agua. Y nadie entiende estas cosas. Por eso Jesús tuvo que bajar del cielo y explicárnoslas a nosotros. Jesucristo nos enseñó la identidad del Padre. A Jesús le preguntaron un día a sus discípulos, muéstranos al Padre. Y Él les estaba enseñando, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo una cosa somos. Pero es una locura para el entendimiento humano. Por eso necesitamos hoy crecer en estos 7 maravillosos espíritus de Dios, que no trabajan separados, todo lo contrario, es la totalidad, es la plenitud de Dios. Estos 7 espíritus de Dios operan de diferente manera, de diferente forma, para completar el propósito divino en medio de su pueblo, en medio de nosotros. De lo contrario, sería imposible que usted empezara a entender la anchura y la altura y la profundidad de la dimensión que es Dios. Estos maravillosos 7 espíritus de Dios simbolizan la perfección absoluta del gobierno divino sobre el mundo. El primer espíritu es el espíritu de Jehová. Es el espíritu que es como la raíz, es como el tronco principal. Hermanos, es algo fundamental. Mire, hay un pasaje en la Biblia por allá en Isaías, el que ya lo leímos, el versículo 11, verso 2, cómo todo está, ¿cómo se dice? Reposando, gracias. Todo está en conjunción, todo está en un mismo bloque, engranado, gracias. ¿Qué tan rico es el idioma español? Tenemos muchas palabras para expresarnos, para poder encontrar sinónimos, para poder entender. ¿Cómo es posible esto? Mire esto, que es algo que siempre me impactó a mí. Porque más adelante vemos que el mismo Jesús testifica de la palabra profética declarada por Isaías en el capítulo 61, cuando habla el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús lo describe de una manera imposible de entender para muchos hombres en la tierra. Pero el Dios del cielo nos enseña que esto se menciona en la primera lista, porque es la raíz, es donde todo se sostiene, donde todo este engranaje, en otra palabra, tiene que caminar de una forma sostenida. Y es muy importante, mire esto, toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios, es para instar, para redarguir, a fin de que todo hombre y toda mujer de Dios crezca en el Señor, ¿cierto? Pero mira esto, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener un fundamento como iglesia.
Y nuestro fundamento debe ser apostólico y debe ser ¿qué? Profético. Porque es que el Dios del cielo le enseña a la iglesia que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, era de acuerdo al corazón de Jesús. Fue la primera iglesia. Fue la primera iglesia que recibió el primer mensaje. Fue la primera iglesia que con errores o con virtudes grandes y pequeños, fue la primera iglesia que de verdad experimentó una persecución real. Fue la primera iglesia que comenzó a caminar en obediencia a Jesús. Fue la primera iglesia que oyó con sus propios oídos, valga la redundancia, lo que decían los apóstoles que habían escuchado a Jesús. Hermanos, lo que usted y yo tal vez no tenemos de cositas extras como comas, tildes o comportamiento y conducta que no está descrito en los evangelios, los apóstoles lo tenían porque estuvieron con el Señor 3 años y medio. Ellos tenían lo que nadie más tuvo. Por eso es que hay que ser muy claro que más apóstoles en este tiempo no lo hay. ¿Pero cuáles apóstoles? Los apóstoles del Cordero. Son dos cosas diferentes. Que aquí me voy a poner, como se dice, pesado. Se van a enojar con el pastor. Pastor, entonces ya no hay más apóstoles. Sí hay, pero no apóstoles del Cordero. Hay apóstoles ejerciendo una función apostólica, que son estos hombres que plantan iglesias alrededor del mundo, que muchas otras iglesias por alguna clase de miedo los llaman misioneros porque tienen miedo nombrar la palabra, pero son dos cosas diferentes. Lo mismo pasa en lo profético. Hay profetas de oficio, hay hombres que se manejan en el don profético, hay otros hombres que se mueven en la unción profética, pero son oficios en el cuerpo de Cristo. Y eso debemos irlo entendiendo con el desarrollo y con el regalo de empezar a experimentar y a caminar en los 7 espíritus de Dios. Pero si yo no camino ahí, no voy a poder entender jamás. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Mire esto, maravilloso. Apocalipsis 5, 6. Está hablando el apóstol Juan, cuando él está recibiendo esta revelación de parte del Señor, preso en la isla de Patmos. Y dice el apóstol, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. ¿Cuántos años, iglesia, pasaron entre lo profético de Isaías a la revelación en Apocalipsis? Hermano, pasaron casi 800 años de diferencia. Porque el apóstol recibió este maravilloso regalo de Apocalipsis al final de sus días. Pero es lo mismo. Y lo que está explicando el Espíritu Santo es que Cristo, mire esto, es el portador de los 7 espíritus de Dios. Por eso dice la palabra que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Cuando usted entiende que es la plenitud de la deidad, es que todo el carácter divino y santo de Dios habitó en Cristo Jesús. Y el mundo no lo entiende. El mundo cree que Jesús simplemente fue un profeta, por ahí gente de cierta religión. Otros dicen, no, fue un mártir, fue un buen hombre, un hombre altruista. No, Señor. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, era Dios en la carne, caminando en medio de un mundo lleno de oscuridad. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás estará en oscuridad. Y esto es lo que pasa hoy. Aquí los 7 espíritus representan exactamente al Cordero. Los ojos simbolizan la visión, hermano, el conocimiento absoluto. Estamos, mire estos, firmes en Jesucristo, sabiendo que en Él está la totalidad de estos 7 espíritus. Ojo, y Él, iglesia, Él lo está derramando a su iglesia. Él lo está derramando a la humanidad. Él lo está derramando hoy a todos los que creen en su nombre. Él quiere que usted y yo como iglesia empecemos a experimentar este maravilloso regalo de los 7 espíritus de Dios. No es el único símbolo que oculta
óigase bien, este misterio, sino que hay una conexión milenaria ahí, lo que hemos descrito entre el antiguo y el nuevo pacto. Porque esa es la forma correcta de pronunciarlo. La gente dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y no es así. Es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Es la forma correcta de referirnos a las Escrituras. Amados, muchos profetas como Zacarías también anunciaron lo mismo, que se desarrolló a través, o que se explicó a través del apóstol Juan en Apocalipsis. Aquí es donde muchos creyentes en esta revelación de los 7 espíritus de Dios alrededor del mundo se estrellan, hayan tropiezo, no encuentran cómo caminar. ¿De qué estará hablando el pastor? ¿De cuáles 7 espíritus? Eso suena raro, porque usted cada vez que escucha la palabra espíritu, usted dice, cuidado, ¿será que un espíritu malo me va a llegar? ¿Será que me va a llegar un espíritu de confusión? No, usted ya vive en un mundo lleno de espíritus de confusión, lleno de espíritu de maldad, porque todo es espiritual. Todo se gesta primero en el espíritu y después se manifiesta ¿en dónde? En la carne. La mente procesa lo que ya se hizo en el espíritu malo del hombre, porque hay gente que tiene inclinaciones de verdad al mal. Dice la palabra que por sí, incluso hablando de los jóvenes, el alma del muchacho está inclinada al mal. Solo la disciplina le ayuda, solo la vara lo corrige. Y cuando hablamos de esta vara, no estamos hablando de que yo voy a agarrar a mi hijo al cepo y a darle contra el mundo. Eso es una forma de leer literalmente las Sagradas Escrituras. Lo que dice el Señor a través del consejo es que lo debe disciplinar. Dice más adelante, en amonestación y temor del Señor. No seáis ásperos, dice más bien la palabra, con sus propios hijos, sino que debemos caminar en esa sujeción, en esa obediencia, para entender la anchura, la profundidad, la altura de nuestro Dios y poder caminar en la manifestación, amados, de los espíritus de Dios. Y muchos no entienden esto. Hoy más que nunca el mundo, iglesia, está viviendo una profunda oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Es la ignorancia. Hoy los hombres alrededor del mundo a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. A lo bueno le llaman malo. ¿Qué chica es buena que se conserve virgen hasta el matrimonio? No, eso es malo. Eso está anticuado. Oí a un muchacho esta semana, me decía, no, ni de riesgo, yo no me caso si primero no la conozco. ¡Wow! A lo que es malo le llaman bueno. Y a lo bueno, a la santidad, a guardarse para el Señor, a querer congregar, a no ser solamente iglesia, y como yo le digo, cristiano dominguero, no, sino buscar más de Dios. Le llaman malo, no, muy religioso. ¿Cuál religioso? Me decía un amigo en estos días, un amigo simpatizante de la fe cristiana, me decía, yo no necesito de ninguna iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en los sacerdotes, yo creo en Dios. Mire qué contradicción, qué orgullo tan grande. Se ha hecho un Dios a él mismo. ¿Por qué, iglesia? Porque si usted cree de esa manera, entonces no vaya al doctor, déjese morir. Porque si usted no cree en un doctor, ¿cómo va a creer en el hospital? ¿Cómo va a creer en la medicina que le va a ayudar? Si usted no cree en los bomberos, pues deje que su casa y su cama se le quemen. No los llame a los bomberos. Saque usted su manguerita y mire a ver si puede apagar. No los llame. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra propia semejanza. El mismo Cristo nos enseñó algo maravilloso. El 12. ¿Por qué escogió 12 apóstoles? 12, para que usted aprenda los viernes. No se pierdan los viernes. Es un viernes de enseñanza. Los 12 es un número, ¿qué? De gobierno. Un número que representa gobierno. ¿Y con qué asemejamos el gobierno? Pues con el reino, porque el reino de Dios es un gobierno que Cristo bajó al mundo y Él predicó eso: mi reino no es de este mundo. Y Él vino y nombró a 12 apóstoles. Él no andaba solo, iglesia. Aquí está la persona que dice, no necesito congregar, no necesito ir a ninguna iglesia. Se equivocó, porque el mismo Jesús tenía una y grande.
¿Usted qué cree que cada vez que Jesús hacía un servicio, un sermón, cuántos llegaban a oírlo? Miles, multitudes le seguían. Vea, era tanta la gente que quería estar detrás de Cristo, que Cristo tenía que pasarse cada rato a la orilla del mar. Lea el Evangelio. Él estaba en una ribera y él se montaba, él decía que se montaba la barca. ¿Cuál se montaba la barca? Él era Dios, él se pasaba al otro lado. Sino que en una de esas mostraron que él iba sobre las aguas. Pero él se pasaba al otro lado y la gente llegaba, ya está del otro lado del mar, y la gente otra vez lo rodeaba. Y él volvía y se les pasaba para el otro lado, se les pasaba para el monte. ¿Por qué cree usted que Jesucristo desarrolló su ministerio en Capernaum, a orillas del mar de Galilea? Para poder estársele saltando de un lado a otro, para poder tener espacio. Hermano, había una congregación gigante, ¿no me cree? Hasta tesorero tenía. Lea la escritura. Era Judas el que sustraía. Usted no vaya a ser un tesorero de esos malos, hermano. Usted es un tesorero bueno. No robe de lo que le caía en la ofrenda al Señor. Jesús no andaba cobrando nada. La gente ofrendaba por amor para la obra. Tenían unas señoras. Ahí hay una de ellas, María Magdalena, y otras muchas más mujeres piadosas que andaban ahí pendientes de qué necesitaban los hombres de Dios. Había gente que preparaba alimentos. Había un apóstol que yo le digo que era de los bravos, el jefe de seguridad, Pedrito. Usted lo ve cómo le cortó la oreja a Malco. ¿Usted cree que el apóstol tenía su valentía? Tenía un apóstol que era empírico, que dudaba de todo, Tomás. Tenía un hombre que manejaba finanzas, números. ¿Quién era? Mateo. ¿Había sido qué? Recaudador de impuestos, hermano. Cristo, cuando nombró a sus 12 apóstoles, él tenía gente buena con él. Él tenía un propósito de expandir ese reino a todos los lugares del mundo. Pero sigamos con esto, con el mensaje de esta noche, el espíritu de sabiduría. Pero antes de ir al espíritu de sabiduría, que es el número 2, cerrando el primer espíritu, ¿qué dijimos que era el primer espíritu? ¿Espíritu de qué? De Jehová. Y siempre recalco mucho este versículo en todas las predicaciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese espíritu de Jehová es luz en tu camino. Es una lumbrera, iglesia, que te lleva de su mano. Eso es algo maravilloso. El espíritu de sabiduría te da la capacidad, iglesia, de juzgar correctamente las cosas. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Se acuerdan la historia? Vamos a parafrasearla rápidamente. Un día él estaba aterrorizado porque había heredado el reino y se dio cuenta que había muchas personas, muchos problemas, muchas situaciones que afrontar. Y él no sabía cómo enfrentar tantas cosas. Y se le aparece el Dios del cielo en una visión. Y el varón Salomón no le pidió riqueza, no le pidió carros como hoy en día, de aquella época, carrozas, de caballos, palacios, no le pidió nada de eso. Ni mujeres le pidió. Tú como mil el hombrecito, pobrecito el muchacho. Esposas y concubinas y así. Hermanos, él le pidió a Dios sabiduría. Él la tenía clara. Él dijo, yo necesito algo de Dios. Y ese mismo Dios está hoy aquí para usted. Ese mismo Dios está en la noche para usted. No le pida sus palabras. Yo le digo, usted debe poner en aprietos a Dios. Porque es que a Dios le gusta. Él dice, hacedme memoria, hacedme recordar. Dígale usted a su Señor, esta noche antes de dormir, dígale, Padre, tu palabra dice que hay 7 espíritus tuyos que son para mí, que son para tu iglesia. Padre, yo te pido hoy espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Yo necesito tomar buenas decisiones esta semana. Y tu palabra dice, pedid se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad, pídele a Dios espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, iglesia. Ese espíritu de sabiduría que tenía un ejemplo gigante con Salomón el día que le llevaron a aquel niño. No sé si han escuchado la historia. 2 mujeres se lo peleaban y él no sabía quién era la mamá. En ese tiempo, mi hermano, le tengo una mala noticia: no había prueba de ADN, no había foto,
No había grabado una conversación en el WhatsApp, hermano. No existía nada de eso. No había cómo. Era Dios o Dios, hermano. Y el problema que hoy en día tenemos, con tanta tecnología, tanto avance, hemos reemplazado a Dios por las cosas del mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra permanece y vive para siempre. Su palabra es eterna. Hermanos, ella es real. Ella tiene vida. Y yo necesito creer en esa palabra. Y un día le llevaron a aquel niño. Estas dos mujeres se lo peleaban. Una dijo, es que es mi hijo. Y ella se lo cogió. Me pasó el niño de ella muerto a mí. Pero ese es mi hijo. Y la otra decía, no, es mío. Es más, ¿sabe qué? Mátelo, pártelo en dos y denos un pedazo a cada una. Imagínense la demencia, hermano. Apenas esa mujer hizo eso, Salomón se quedó impactado. Y la otra mujer llorando dijo, no lo maten, déselo a ella. Automáticamente el varón, el hombre de Dios, le entregó el bebé a la que le dolió, a la que prefería salvarle la vida. Y muchos más ejemplos hay. A pesar de que el final de Salomón no fue tan bueno, hay evidencia de la sabiduría tremenda de aquel varón, espíritu de inteligencia. Cuando usted busca a Dios, Él le da la capacidad intelectual de comprender perfectamente muchas cosas. El Espíritu Santo es el gran agente que le da discernimiento, le da inteligencia. Haga la prueba, estudie para un proyecto, estudie para un examen, prepárese. Pero antes del parcial o del quiz, invoque a Dios. Alguien que me escucha en algún lugar, dígale: Padre, tu palabra dice que tú me puedes dar el espíritu de inteligencia. Es un espíritu, es un regalo de Dios. Clame por él para que usted lo tenga, para que usted pueda crecer, iglesia, en ese maravilloso espíritu que Dios nos da. Espíritu de consejo, hermanos, mire esto. Es un espíritu sobrenatural de parte de Dios. Es un espíritu que reposa en su propia palabra, que se hace real en usted. Mire esto, alguien viene ante mí y me dice: pastor, hermano, mire, me pasa esta situación, y automáticamente, mire esto, se lo digo, hermano, es increíble. Usted me puede llamar, me puede buscar por alguna red, me puede hablar por teléfono, pero usted me dice una pequeña palabra de algo y ¡pram!, viene de una la luz de la palabra de Dios. Dígale esta palabra, es el consejo de Dios. Funciona de una manera automática y es un regalo para la iglesia. No es solamente para el pastor ni para el predicador, no, es un regalo disponible para todos los que buscan su rostro. Pero yo debo enamorarme de él, yo debo buscarlo a él. Mi esposa se pone triste porque hay veces son las 2 de la mañana y no estoy allá en la cama. I'm sorry, la amo mucho, pero yo también amo a Dios. Y yo necesito tener un momento donde nadie me interrumpe. ¿Y qué cosa? Es la madrugada, donde nadie me dice nada, nadie me habla, no suena nada, hermano, nada, todo está en silencio. Y busco el rostro de Dios y sale su palabra, comienza a ser más real y a tomar más vida dentro de nosotros. Ese espíritu de consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto lo declararon los profetas en Isaías 28:29. Tenemos un ejemplo. Dios obra maravillosamente en consejo y en sabiduría para engrandecer su nombre a través de nosotros. ¿Espíritu de qué? De poder. El 5, hermano. Nos faltan 2. ¿Qué dice la palabra en Hechos 1:8? ¿Y recibiréis cobardía? Póngalo, hermano, ahí en la pantalla, mi hermano. Mire esto. Es tan maravillosa la palabra de Dios que Jesús no dejó que sus apóstoles hicieran ¿qué? Nada. Se me duerma, hermana. Nada. Él les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa de lo alto. 1:8. ¿Y cuál fue la promesa de lo alto? El Espíritu Santo de Dios. Y en el Espíritu Santo de Dios viene el combo
Diga conmigo, viene el paquete grande. No viene un solo pedazo, viene toda la totalidad del Espíritu de Dios, pero usted debe pedirlo. Por eso tenemos cantidad de creyentes. Mire esto, alrededor del mundo, no de esta casa. Aquí no son. Vienen, se bautizan. Vienen a la casa de Dios un par de domingos, o 4 o 5, o un mes o hasta más. Y después se van que para el mundo. Uy, Señor, yo ya soy, mire esto, no hay ni espíritu de sabiduría, no hay espíritu de inteligencia, no hay espíritu de temor, no hay nada, hay un toque. Y creen que con ese toque, y solamente el bautismo lo hicieron. Yo necesito, iglesia, caminar bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Él te da poder para enfrentarte en este mundo lleno de tinieblas y de maldad. Él te da poder para enfrentar a tu familia. Porque Jesús lo dijo, que Él pondría disensión entre el padre y la madre, entre los hermanos. Ah, ya te vas para el culto, hermanito Gabriel. Sí, me voy para el culto. ¿Y qué? Dígale, hermano, ¿y qué? Me voy para el culto. Ay, es que usted es muy valiente pues porque se fue a tomar. Es muy valiente porque se fue por acá con los amigotes. Es muy valiente. No, hermano. Él es un cobarde. Él es un cobarde. Porque no es capaz de levantar sus manos y rendirse ante el que lo creó, ante el que creó el cielo y la tierra, al que tiene un destino de gloria para usted. Eso se llama cobardía. Por eso yo me tengo que rendir siempre delante de Dios. Él nos da el poder, nos da la capacidad, nos da la facultad, hermanos, con este maravilloso espíritu de poder para caminar de su mano. Decía el profeta Miqueas y el profeta Malaquías dijo algo parecido. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Usted cree que los profetas eran cobardes? ¿Usted cree que el profeta que estábamos hablando la semana pasada, Micaías, era cobarde? El profeta Micaías tenía 2 reyes delante de él. A Josafat por un lado y a Acaz por el otro. Y este rey malo, porque Acaz era un rey malo y perverso, tenía sus profetas de cabecera. Él siempre tenía las personas a las que él quería oír. Y hoy tenemos a gente amadora de sí mismo. Hoy tenemos hombres y mujeres que quieren oír, que le digan cosas lindas, pero que no lo confronten con la palabra de Dios. Los profetas falsos le dijeron, ven en paz, Dios se va a dar la victoria, estás contigo. Pero no, el profeta Micaías le digo, vi al Señor en el cielo. Vi una reunión entre los ángeles. Y vi que incluso hay un espíritu de mentira que viene y engañó a todos tus profetas falsos. Hasta una trompada le dieron al hombre de Dios. Y le dijo, de cierto te digo, rey, acá vive Jehová, que por aquí saldrás vivo, pero no volverás vivo. Vas a morir en esa guerra, porque has decidido ir y Dios no va contigo. Esa es la terquedad del hombre, hermano. Y así fue. Historia larga, corta, un día se la cuento un poco más. El rey Acaz se disfrazó incluso. Se quitó sus ropas reales. Se vistió de soldado. Dice que en medio de la batalla un arquero lanzó una flecha a la aventura y atravesó al rey Acaz en el lugar exacto donde había una separación, una junta, un pequeño orificio donde estaba descubierto. Porque él tenía casco, chaleco, botas, escudo, de todo, hermano. En un carro estaba. Y mire, la flecha fue disparada y dio todas las curvas y vueltas y se encajó justo en el lugar para quitarle la vida. Y ahí se desangró y se cumplió la profecía de Micaías. Salió vivo, pero regresó muerto. Su sangre inundó el carro. Usted tiene un Dios que es poderoso, iglesia. Usted tiene un Dios de poder. Usted tiene un Dios que creó el cielo y la tierra. No tenga miedo. Jesús no tuvo miedo delante de Pilato, delante del pueblo que le acusó. No, Jesús se sostuvo
con su autoridad, con dominio propio, con ese poder dado por Dios, no un espíritu de cobardía nos ha dado, sino, dice 2 de Timoteo 1:7, el apóstol San Pablo afirma, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. ¿Un espíritu de qué? De amor. ¿Un espíritu de qué? De dominio propio. Iglesia. Sexto espíritu. Espíritu de conocimiento. Espíritu de ciencia. Es la capacidad, óigase bien, de conocer perfectamente muchas cosas. El Espíritu Santo es el gran agente del conocimiento. Porque, mire esto, a unos les es dado espíritu de palabra, de sabiduría, espíritu de ciencia. A cada uno le ha sido dado según el Espíritu mismo le da. Eso dice 1 Corintios 12, verso 8, donde se está hablando de los dones. Estábamos el otro viernes hablando acerca del Espíritu Santo, de las evidencias del Espíritu Santo. Y le explicaba a la iglesia, hermanos, que una de las evidencias del Espíritu Santo para algunos creyentes es en hablar en otro idioma, en otras lenguas, ¿cierto? Pero no es el único, iglesia. El principal son los frutos, porque sabemos que todas estas cosas son dones dados por Dios. Y muchos se ponen ahí a pelear por esas situaciones. Pero la palabra de Dios dice, porque a uno le es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. ¿Pero qué? Pero a todos les es dado algo, según el mismo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es santo. Él está dentro de ti. Él está mirando lo que tú necesitas y está esperando que tú le pidas a Él ayuda, porque Él es tu consolador. Él tiene una promesa que te va a enseñar aún lo profundo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Tú debes comenzar a caminar allí, en segunda. En segundo punto, vemos que Pablo afirma que debemos llevar fruto de toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Decía el apóstol Juan en 1 Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, mire esto, tenéis unción del Santo y conocéis absolutamente todas las cosas. El último espíritu de temor a Jehová. Cerramos con este. ¿Por qué es tan importante el espíritu de temor a Jehová, mis hermanos? ¿Por qué? Porque es el que te da la fuerza. El espíritu de temor a Jehová es el que no te deja apartar. El espíritu de temor de Jehová nos muestra nuestra condición, nos redarguye, como dice mi esposa, de pecado. Ese espíritu de temor era el que habitaba en donde, en el rey David. Acuérdense en el Salmo 51, el rey David, después de que pecó, después de que su niño cayó gravemente enfermo y se iba a morir, él cayó en tierra y comenzó a clamar, se metió en ayuno y él le decía a Dios, borra mis rebeliones, porque yo sé que contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos, decía David, escudriña dentro de mí, límpiame como con un hisopo y seré blanco como la blanca lana. Él sabía su condición, pero él gritaba y decía, pero no quites tu espíritu de mí, porque él sabía lo valioso que es el Espíritu. El Espíritu Santo es la persona más hermosa y más maravillosa que habita en nosotros, la iglesia de Cristo, pero es el más contristado hoy en las mismas iglesias de Cristo, porque no le conocen. Porque solamente están predicando otros mensajes que no hablan de Él. Pero yo necesito crecer en el temor del Señor. Dice su palabra que el principio, mire de esto, de la sabiduría es el temor al Señor. Y su conocimiento, la inteligencia. Usted quiere sabiduría, tenga temor a Dios. Ese temor a Dios es el que te acompaña, joven.
Cuando un amigo te invita a hacer lo malo, te invita a practicar cosas que son pecado delante de Dios, ese espíritu de temor viene y te dice: no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque el Señor dice en una parte de su palabra que eso es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta por pecado. Yo necesito crecer en ese espíritu maravilloso del temor al Señor. Este temor no es un temor de miedo, iglesia, es un temor de reverencia. Es un temor de apartarse del mal de una buena manera. Es un principio de perfeccionarnos en la santidad y el temor a Dios. ¿Qué predicamos nosotros en nuestra iglesia Nazarena alrededor del mundo? Que usted necesita crecer en santidad. Que el proceso de la entera santificación en usted debe hacerse real. Y eso solamente se va a lograr a través de una vida consagrada para Dios. Si usted solamente es un cristiano simpatizante de la fe y viene y nos visita una vez cada 2 meses, va a ser imposible que usted crezca en consagración, en comunión y en santidad. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Iglesia, los 7 espíritus de Dios indicarán siempre la plenitud del Espíritu de Dios conforme a su anchura, conforme a su altura. El Espíritu Santo de Dios lo llena todo y por todo. Usted, iglesia, hoy en su oración va a buscar este pasaje que leímos de Isaías 11:2 y va a recordar estas palabras, y usted va a orar de esta manera. Póngase sobre sus pies y vamos a orar de esta manera. Y usted va a poner su nombre aquí en esta oración y dígale: Señor, yo quiero que sobre mí pose el Espíritu de Jehová. Abra su boca y dígale: yo quiero que sobre mí repose el Espíritu de sabiduría. No quiero tomar más malas decisiones en este plano terrenal. Señor, yo quiero que sobre mí more el espíritu de inteligencia. Yo quiero hacer la diferencia en mi escuela, en mi trabajo, en mi comunidad. Yo quiero ser mejor carpintero, el mejor electricista. Yo quiero ser el mejor en lo que yo trabaje. Señor, yo quiero tu espíritu de inteligencia en la iglesia. Quiero ser el mejor. Como pastor, como ministro, yo quiero ser un hombre docto en palabra, en doctrina. Yo quiero saberme expresar. Señor, yo quiero de tu espíritu de inteligencia en mí. Yo quiero tener tu espíritu de consejo. Dígale al Señor con su voz: yo quiero que alguien me hable y el consejo de tu bendita palabra salga por mi voz. Yo quiero ser un consejero de paz. Yo quiero ir a todo el mundo y declarar siempre tu consejo. Padre, yo quiero hoy que tu espíritu de poder me inunde, como dice tu palabra en Hechos 1:8. Señor, yo recibí un espíritu de poder y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Yo recibí un espíritu de poder, el cual clama: Abba, Padre. Ese espíritu maravilloso de poder, yo quiero que se haga real en mí. Yo no quiero ser más un cobarde. Yo quiero ir como un soldado del ejército de Dios, feliz marchando, siempre guiado por su voz. A mí nadie me va a detener. Yo le voy a hacer frente a lo que se me levante, mi familia, mi casa, el mundo. Porque como dijo Josué hace miles de años, mi casa y yo serviremos al Señor. No me detendré, no frenaré, seguiré adelante. En ese espíritu de poder. Yo quiero ese espíritu de conocimiento, Señor. Yo quiero conocer lo profundo de Dios. Yo quiero abrir tu escritura y quiero entender los secretos, los códigos que hay allí. Yo quiero caminar en el rema. Yo quiero aprender de tu revelación. Yo quiero, Señor, crecer en este espíritu de conocimiento. Pero sobre todas las cosas, yo quiero caminar hasta el último día
que tú me tengas en la tierra, en este maravilloso espíritu de temor de Jehová. Yo quiero caminar en reverencia a ti. Dígale con su voz: yo quiero consagrarme para ti. Así como dice tu palabra, Señor, en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, en espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero consagrarme para ti completamente. Y todo esto por temor a ti. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, he hecho esta oración bajo la guía y la unción de tu Espíritu Santo. Y que estos 7 espíritus reposen en nuestro corazón. Es mi oración hoy para ustedes, amados, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.